Mis padres le dieron todo a mi hermano, tú no eres de nuestra sangre y no mereces nada. Me llamo Elías. Nací en un pueblo del norte de Castilla, de esos que no aparecen ni en los mapas turísticos ni en los recuerdos de los forasteros. Un lugar donde las campanas marcan la hora, las conversaciones se susurran detrás de las cortinas, y los secretos familiares se entierran más hondo que los muertos en el cementerio. Allí crecí, junto a mis padres, Celestino y Amparo, y mi hermano menor, Darío. Aunque eso de menor es apenas una formalidad del registro civil, Darío siempre fue el grande, el esperado, el que llevaba la sangre buena, como decía mi abuela entre dientes. Yo, en cambio, llegué por accidente. O mejor dicho, por elección ajena. No tengo recuerdos del orfanato del que me sacaron, pero sí de la primera vez que me llamaron hijo. Celestino me acarició la cabeza con una mano torpe, como si tocara algo prestado, y Amparo me sirvió un plato de lentejas sin mirarme a los ojos. Yo tenía 6 años. Ellos me dijeron que tenía una nueva vida. Yo, que era un niño con más miedo que memoria, me lo creí. Me lo quise creer. Durante años me aferré a esa ilusión como se aferra uno al borde del pozo cuando sabe que no puede gritar. Mi hermano Darío nació 2 años después de que yo llegara a casa. Era rubio, blanco como el pan recién hecho, con unos ojos verdes que parecían salidos de un anuncio de Colonia Cara. Cuando llegó, la casa cambió. No de inmediato, no de forma brutal, pero cambió. Amparo empezó a cantar mientras barría. Celestino llegaba antes del campo para darle el biberón. Y yo, que para entonces ya me sabía los silencios de esa casa de memoria, empecé a notar el frío. No era un frío físico, sino un aire espeso, invisible, que me envolvía cada vez que intentaba acercarme, cada vez que preguntaba algo, cada vez que decía mamá y recibía un espera que nunca terminaba. Pero no todo fue dolor. Hubo momentos buenos, instantes que me esforzaba en coleccionar como quien junta estampas de fútbol aunque no entienda el juego. Recuerdo una Navidad en que Celestino me regaló una bufanda de lana azul, la misma que usaba él. La llevé durante años, incluso cuando ya me quedaba corta, solo por sentir que por una vez, en algo, éramos iguales. O aquella tarde de verano en la que Amparo me llevó al río y me peinó con los dedos mientras me secaba el pelo. Parece que por fin te estás haciendo nosotros, murmuró. Y yo me hice. Me hice todo lo que pude. Aprendí a cuidar de Darío, a ayudar en la cocina, a recitar los salmos que Amparo repetía en misa. Me aprendí de memoria las reglas invisibles de la casa, no levantar la voz, no pedir más de lo necesario, no interrumpir las comidas con preguntas. Darío fue creciendo con la seguridad de quien nunca ha sido cuestionado. Le celebraban los suspensos con frases de ya mejorarás, y aplaudían sus torpezas como si fueran proezas. A mí, en cambio, me pedían que no diera problemas, que fuera un ejemplo. A veces me preguntaba si me querían por lo que hacía o simplemente porque ya no sabían cómo deshacerse de mí sin que el pueblo hablara. En la escuela, la diferencia era aún más evidente. Los profesores me miraban con compasión, como si supieran algo que yo aún no entendía. Elías es buen chico, decían. Responsable, trabajador. A Darío, en cambio, le reían las travesuras. A él le celebraban los dibujos mal hechos, las redacciones sin sentido. Yo sacaba 10 y no recibía más que un «es lo que se espera de ti». A veces, incluso sentía que no podía equivocarme, no porque no quisiera, sino porque sabía que un error mío sería más grande, más pesado. No solo fallaría yo, sino que confirmaría lo que nunca se decía pero todos pensaban, que yo era el otro. El que vino de fuera. El que no pertenecía. Pese a todo, amaba a Darío. Lo cuidaba como si fuera mi responsabilidad, como si su bienestar dependiera de mí. Cuando enfermaba, me pasaba la noche despierto con él. Cuando se caía, era yo quien corría por el botiquín antes que mis padres. Él me adoraba de pequeño. Me seguía por todas partes, me imitaba, me llamaba hermano con esa candidez que solo los niños pueden tener. Pero la infancia no dura para siempre. Y poco a poco, Darío empezó a entender lo que yo ya sabía desde siempre, que entre él y yo había una frontera invisible, marcada por la sangre y por las palabras no dichas. Recuerdo una escena que se me quedó grabada. Fue un día de Reyes. A Darío le regalaron una bicicleta roja, brillante,
con timbre y luces. A mí, una caja de lápices de colores. Celestino sonrió y dijo, es para que sigas dibujando, que se te da bien. Yo no dibujaba. Nunca me había interesado. Pero agradecí el gesto, fingí emoción, y esa noche lloré en silencio, abrazado a la caja como si fuera un salvavidas en un mar ajeno. Los años pasaron, y con ellos vinieron las diferencias más marcadas. A Darío lo apuntaron a clases de guitarra, a fútbol, le compraron una consola. Yo trabajaba en casa, ayudaba a Amparo en el mercado del pueblo, acompañaba a Celestino al campo. Decían que era para enseñarme el valor del esfuerzo. Que yo debía entender lo que costaba el pan. Pero nunca se lo exigieron a Darío. En ese entonces, aún no entendía lo que estaba construyéndose lentamente. Aún no veía que toda esa diferencia de trato, toda esa preferencia sutil, acabaría traduciéndose algún día en algo mucho más concreto. La infancia se encargó de maquillar las heridas con momentos esporádicos de ternura, con algún regalo inesperado, con promesas de un algún día que nunca llegaría. Y sin embargo, yo seguía esperando. Esperando que un gesto, una palabra, una elección, me demostrara que sí, que era uno de ellos. Que no solo estaba ahí por caridad o por compromiso. Que mi apellido era algo más que un trámite legal. Que la sangre no lo era todo. Crecimos, como crecen todos, sin darnos cuenta de cuando dejó de haber dibujos en las paredes y empezaron a aparecer las facturas. Un día me desperté, miré mis manos y ya no eran las de un niño. No sabría decir con exactitud en qué momento me hice adulto, pero sí sé que incluso en esa madurez lenta, gradual y silenciosa, nunca dejé de mirar a mis padres con una mezcla de respeto, gratitud y cariño casi reverencial. Cuando terminé el instituto, no tuve dudas, me puse a trabajar en una empresa de mensajería. No era el empleo de mis sueños, claro, pero me permitía ayudar en casa y ahorrar algo. A veces llegaba agotado, con las piernas molidas de subir y bajar escaleras en los bloques sin ascensor, pero nada me pesaba si al volver a casa podía ver a mi madre, Celestino, sentada en el sofá con sus agujas de tejer, o a mi padre, Amparo, leyendo el periódico en voz baja, como hacía siempre. Les compraba bombones en su aniversario, me ofrecía para llevarlos a sus revisiones médicas, y con los años incluso ayudé a adaptar el baño cuando mi padre empezó a tener problemas de movilidad. Lo hacía porque quería, no por obligación. Porque eran mis padres. Porque en mi corazón no había una distinción técnica entre ellos y yo. Me habían criado, alimentado, cuidado, sostenido, curado las fiebres y consolado los llantos. ¿Qué más da lo que diga la sangre? Pero Darío era otra historia. Mi hermano se volvió adulto sin hacerse mayor. No me malinterpretéis, tenía una carrera, consiguió un trabajo bastante decente en una asesoría, y por fuera parecía llevar una vida estable. Pero dentro de casa, en lo íntimo, nunca dejó de actuar como si le debiesen algo. Como si cada gesto de cariño de mis padres fuese una obligación impuesta por contrato. Como si su condición de hijo biológico le diera un derecho automático a una devoción superior. Recuerdo, por ejemplo, que cuando mi padre tuvo que someterse a una operación menor en la pierna, fui yo quien lo acompañó al hospital, quien durmió en una silla de plástico durante 2 noches y quien le ayudó a cambiarse el apósito cada mañana. Darío vino a visitarlo una vez. Llegó, hizo una broma incómoda, algo como bueno, menos mal que tienes al chico del orfanato para cuidarte, ¿eh? Dejó una bolsa con zumos y se fue antes de que mi padre despertara de la siesta. Ese tipo de comentarios se volvieron habituales. A veces los decía con una sonrisa, como si fueran chascarrillos sin malicia, pero yo notaba la espina en cada uno de ellos. Elías, tan servicial. Ya sabéis, la gratitud del adoptado, soltaba durante las comidas familiares. O aquel otro, que me hirió más de lo que quise admitir, claro, tú tienes que ganártelo, yo ya vengo incluido en el paquete desde el nacimiento. No reaccionaba. No porque me faltaran ganas, sino porque no quería arrastrar a mis padres a un conflicto que no merecían. Sabía que les dolía, que esas pullas disimuladas les hacían daño aunque nunca dijeran nada. Amparo fruncía apenas los labios, Celestino evitaba el cruce de miradas. Y yo, tragaba saliva y sonreía, como si no me importara, como si no me resbalara cada palabra como aceite hirviendo por dentro. Lo más irónico es que, pese a todo, Darío siempre fue el niño bonito. Mis padres, especialmente mi madre,
Tenían por él una debilidad silenciosa, una especie de indulgencia natural. No puedo culparlos del todo, era su hijo biológico, el fruto de años de esperanza, el milagro tardío. Pero aún así, me dolía ver cómo justificaban su indiferencia, cómo se esforzaban por ver el lado bueno de sus acciones mientras a mí me bastaba llegar 5 minutos tarde para que saltaran las preguntas. Me fui de casa antes que él, por supuesto. Alquilé un pequeño estudio cerca del polígono donde trabajaba. Tenía goteras, las paredes olían a humedad y la calefacción era una broma de mal gusto, pero me sentía libre. Y desde ese momento, cada fin de semana me acercaba a casa de mis padres. Les llevaba pan del horno, les cambiaba las bombillas, les hacía la compra. A veces, cuando estaba de buen humor, Darío también aparecía, pero siempre con prisas, siempre con el móvil pegado a la oreja, como si visitar a sus padres fuera una casilla que debía marcar en su lista semanal de obligaciones. A medida que pasaban los años, noté cómo mi vínculo con Amparo y Celestín se fortalecía. No era una cuestión de presencia física, sino de afecto real. Me contaban sus temores, sus historias de juventud, me confiaban cosas que no decían delante de Darío. Un día, mientras paseábamos por un parque, mi padre se detuvo y me miró con esos ojos que se habían ido volviendo más grises con la edad. Me dijo, con voz pausada, tú nos salvaste de una soledad que no merecíamos. No supe qué contestar. Me limité a apretar su mano y seguir caminando. Darío, en cambio, parecía más preocupado por el futuro. No el suyo, sino el de nuestros padres. Empezó a preguntarles con demasiada frecuencia por testamentos, seguros, propiedades. Un día lo escuché decir, solo quiero asegurarme de que todo esté en orden, ya sabéis, por si pasa algo. Aquella frase me quedó grabada, como un susurro incómodo en medio de una conversación trivial. Yo, que nunca esperé herencias ni legados, me limité a vivir mi vida. Abrí un pequeño negocio de mensajería con un compañero de trabajo, y aunque no nos hicimos ricos, nos fue lo suficientemente bien como para mantenernos. Conocí a una mujer maravillosa, Ana, que entendió desde el principio que mi familia era parte de mi historia, aunque no llevaran mi sangre. Y mientras mi vida se tejía con hilos de humildad, constancia y amor real, Darío parecía ir tejiendo la suya con seda y mentiras. Seguía siendo el hijo de sangre, sí, pero cada vez más lejano, más incómodo, más deseoso de que llegara el día en que pudiera recoger lo que, según él, le pertenecía por derecho natural. Cuando Celestino y Amparo se vayan, ya veremos si sigue viniendo todos los domingos, me soltó una vez en Navidad, cuando apenas habíamos terminado el turrón. Sonreí, como siempre, y respondí con silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque a veces el silencio es el único escudo que te queda cuando ya has sido herido demasiadas veces con palabras. Ahora, viendo todo en retrospectiva, me doy cuenta de que la diferencia entre nosotros no era que él fuera hijo biológico y yo adoptado. Uno crece creyendo que el tiempo afianza los vínculos, que la vida, con sus embestidas y dulzuras, une más de lo que separa. Pero no es así. O al menos no siempre. Con los años, aprendí que a veces el tiempo no edifica, sino erosiona. Como el viento que lima las piedras hasta dejarlas irreconocibles. Y así, sin darme cuenta, vi cómo mi familia se iba resquebrajando, no con un estallido, sino con un lento crujido que solo escucha quien está demasiado cerca. Celestino y Amparo envejecieron de golpe. No sé si fue la edad, las enfermedades pequeñas que se fueron acumulando o la sombra persistente de la muerte que empezó a merodear en las conversaciones. Ya no eran aquellos padres fuertes que me alzaban en brazos cuando regresaba del colegio, ni los que discutían en voz baja para no despertarnos. Se habían convertido en dos figuras más frágiles, más temerosas. Había ternura en sus gestos, sí, pero también una especie de resignación silenciosa. Y en medio de esa vulnerabilidad, Darío se hizo fuerte. O mejor dicho, se hizo audaz. Ya no disimulaba. No envolvía sus palabras en bromas ni en sarcasmos velados. Ahora hablaba abiertamente, sin vergüenza ni filtros, como si su visión del mundo fuera la única sensata. Un día, mientras yo les leía una carta del banco a mis padres, porque Amparo ya no alcanzaba a ver bien las letras pequeñas, Darío soltó, sin más, habría que ir dejando claro lo del testamento, ¿no? Que luego vienen los líos y las malas interpretaciones. Me quedé inmóvil. Celestino levantó los ojos, como quien ha oído un trueno sin ver el relámpago. Amparo fingió no escuchar.
Pero Darío insistió. Insistió como quien lleva tiempo preparando un discurso, esperando el momento exacto. Dijo que, siendo realistas, él era el hijo de sangre. Que todo lo que Celestino y Amparo habían logrado, la casa, las cuentas, incluso aquel viejo terreno en el pueblo, debía quedarse en la línea natural, como él la llamaba. Yo soy quien lleva vuestra sangre, lo lógico es que esto se quede en la familia. Elías, bueno, Elías puede buscar a su madre biológica, a ver si ella le dejó algo. No recuerdo haber sentido una punzada tan intensa en el pecho como en ese momento. Fue como si alguien hubiera pronunciado una blasfemia delante del altar en el que habías rezado toda la vida. Celestino, con la voz temblorosa, intentó matizar. Dijo algo sobre repartir con justicia, o encontrar una fórmula que dejara contentos a todos. Pero ya era tarde. Ya no se trataba de bienes, de papeles ni de testamentos. Lo que Darío había dicho no podía deshacerse. Lo había dicho con firmeza, sin una pizca de afecto. Como si yo no hubiera formado parte de esa familia más que como un huésped prolongado. Y sin embargo, fui yo quien le cambió los pañales cuando mis padres no estaban. Fui yo quien le enseñó a andar en bici en la plaza del barrio. Fui yo quien le tapaba con una manta cuando se quedaba dormido viendo dibujos. Fui yo, no porque me lo pidieran, sino porque lo amaba. Porque creí que el amor se podía sembrar y crecer. Pero ahora me miraba como si fuera un intruso. Como si mi lugar en esta historia hubiera sido un accidente que debía corregirse en el último capítulo. No era solo su ambición lo que dolía. Era su mirada. Esa manera de contemplarme con una mezcla de lástima y superioridad. Como si, después de tantos años, aún me viera como el niño que trajeron de un orfanato, como un añadido, como una concesión. Yo lo había amado. De verdad. Como solo se ama cuando no hay celos ni cálculos. Y ahora, él se sentía con derecho a decir que yo debía buscar mi parte en otro sitio, en otra historia, en otra madre que ni siquiera recordaba. Lo peor no fue escuchar a Darío. Lo peor fue ver a mis padres, mis queridos Celestino y Amparo, dudar. Titubear. Agachar la cabeza. No me lo dijeron directamente, pero empecé a notar el cambio. Ya no se hablaba del futuro como algo compartido. Las cuentas empezaron a ser revisadas con más frecuencia por Darío. El notario del pueblo vino a casa 2 veces en un mes. Y aunque seguían diciéndome que me querían, que nada iba a cambiar entre nosotros, yo ya conocía esa forma de mentir, con el silencio y las evasivas. Una tarde encontré a mi madre llorando en la cocina. Le pregunté qué pasaba, pero solo dijo que todo era más difícil de lo que parece. Le ofrecí un té, le sequé las lágrimas como cuando yo era niño y ella lloraba en secreto porque no llegaban a fin de mes. Pero ya no era lo mismo. La grieta ya estaba abierta. Y aunque aún había cariño, ya no bastaba. Lo que se estaba discutiendo en esa casa no era un testamento. Era mi lugar en sus vidas. Mi legitimidad. Mi pertenencia. Darío, por su parte, no se detenía. Venía más a menudo, siempre con algún papel, con alguna cita legal, con una nueva recomendación sobre herencias y fiscalidades. Hablaba de forma técnica, pero su tono era el de quien busca arrasar. Es mejor dejar todo claro antes de que haya problemas, repetía. Y mis padres, con esa debilidad que da el miedo a envejecer solos, le seguían el juego. No con entusiasmo, pero sí con sumisión. Como si temieran perderlo. Como si él tuviera el poder de marcharse y olvidarlos, y yo no. Y en parte, tenían razón. Yo no me habría marchado. Nunca. Aunque me dejaran fuera del testamento, aunque borraran mi nombre de todos los documentos, yo habría seguido viniendo cada fin de semana, trayéndoles pan caliente y arreglando los grifos. Porque mi vínculo con ellos no era un contrato. Era amor. Pero ese amor, en su forma más pura, estaba siendo usado contra mí. Porque el que ama sin condiciones siempre pierde ante el que negocia con ventaja. Siempre creí que lo más doloroso que podía suceder en una familia era la muerte. Pero no. La muerte, por dura que sea, tiene un lenguaje claro. Tiene un antes y un después, una línea definida que uno puede llorar, asumir, nombrar.
Lo verdaderamente insoportable es la traición silenciosa, el abandono que no se grita pero se perpetra delante de tus ojos, con la solemnidad de los actos legales y la tibieza de quienes prefieren no elegir, aunque elijan al hacerlo. Durante meses, la tensión entre Darío y yo creció como moho bajo una casa vieja. Se extendía, invisible al principio, hasta hacerse presente en cada rincón, en cada gesto, en cada silencio que pesaba más que las palabras. No era solo el tema del testamento. Era todo. Era lo que él representaba, la sangre, el apellido, la legitimidad. Y lo que yo no era, a pesar de todo lo vivido, el otro, el hijo sin raíces en esa tierra. El hijo pegado con cinta a una historia que no me pertenecía del todo. Él no venía tanto a casa. Aparecía solo cuando necesitaba ajustar alguna cláusula o comprobar algún dato del banco. Siempre con prisas, siempre con un teléfono que no dejaba de vibrar, con ese aire de superioridad que no se quitaba ni al saludar. Yo, en cambio, vivía con ellos. Les cocinaba, les ponía las inyecciones que el médico recetaba, les llevaba al ambulatorio, les cambiaba las sábanas manchadas cuando tenían mala noche. Me aprendí sus medicamentos de memoria, sus rutinas, sus manías. Y nunca lo hice por interés. Lo hice porque los amaba. Pero Darío no lo veía así. Para él, todo tenía un cálculo. Me acusó de aprovechar su ausencia para ganarme la voluntad de nuestros padres, como si el afecto se pudiera acumular y cambiar por metros cuadrados. Me acusó de manipularlos con mi presencia, con mi voz tranquila, con mis silencios. Y yo no me callé. Por primera vez, no. Le dije que era un mercader, un vendedor de vínculos, un contable del afecto. Le dije que había convertido a nuestros padres en una inversión de futuro, y que ahora quería cobrar su parte como si fuera una acción que maduró a tiempo. Le hablé de la infancia, de cuando le limpiaba las rodillas raspadas, de las veces que me quedé sin cena para que él repitiera. Le recordé que yo lo cuidé como a un hijo cuando Celestino y Amparo trabajaban de sol a sol, sin pedir nada. Le dije que no se puede calcular el amor. Pero no le importó. Me miró como se mira a un desconocido, y con una frialdad aterradora me dijo que todo eso eran cosas del pasado. Que la ley era clara, y que él no iba a quedarse sin lo que naturalmente le correspondía por derecho de sangre. Ahí fue cuando lo dijo, alto y sin titubeos: tú no eres hijo de Celestino y Amparo. No de verdad. Eres adoptado. Esto no te pertenece. Es así de simple. Nunca imaginé oír esas palabras de su boca. Y mucho menos así, con esa contundencia. Fue como si me empujara al vacío. Y lo peor no fue escucharlo. Lo peor fue que nuestros padres estaban delante. Amparo bajó la cabeza. Celestino se llevó una mano al pecho. Ninguno dijo nada. Ninguno se levantó. Nadie gritó que aquello era una injusticia. Ninguno me defendió. Darío lanzó entonces su ultimátum, como un emperador firmando una sentencia. Dijo que si no se redactaba un testamento donde él figurara como único heredero, no volvería nunca más por esa casa. Que para él, la falta de reconocimiento sería un acto de traición. O todo para mí, o nada, dijo. Y con eso, se fue. Pasaron días. Días largos, tensos, donde el aire se cortaba con el cuchillo del miedo. Celestino y Amparo se encerraron en su cuarto muchas tardes. Yo oía sus voces, sus suspiros, sus discusiones apagadas. Me dolía verlos así. Me dolía saber que estaban entre la espada y la pared, pero también me dolía que no fueran capaces de alzarse, de defenderme como yo los había defendido tantas veces. Y entonces, un jueves por la tarde, llegó el notario. Entró con su maletín de cuero, su rostro amable y neutral, y una carpeta gruesa que parecía contener no solo documentos, sino el destino entero de esta familia. Celestino le ofreció un café. Amparo le indicó dónde sentarse. Y yo no entendía por qué me habían pedido estar allí. Hasta que supe por qué. El testamento ya estaba escrito. Lo habían firmado 2 días antes. Todo, la casa, los ahorros, el terreno del pueblo, incluso un pequeño seguro de vida había sido dejado a Darío. Sin condiciones. Sin una sola mención a mí. Yo no existía en ese papel.
Yo, que había sido la sombra constante de sus últimos años, no estaba ni como nota al pie. Darío también estaba presente. Había llegado con traje, como si aquello fuera una celebración. Se sentó erguido, con las manos entrelazadas y la sonrisa contenida. Escuchó cada palabra del notario como quien oye la confirmación de una victoria que ya sabe suya. No dijo nada. No hizo falta. Su silencio era el de quien ya había ganado. Yo los miraba a todos. A mis padres, que no me sostenían la mirada. Al notario, que hacía su trabajo como si se tratara de un trámite más. Y a Darío, que no tenía ni un gesto de vergüenza, ni un atisbo de compasión. Ese día era un día festivo para él. El notario leyó en voz firme y solemne lo que para Darío fue una victoria rotunda, una especie de consagración de su derecho de sangre, de su primacía por encima de cualquier otra relación. Mientras escuchaba cada cláusula, cada párrafo cuidadosamente redactado que lo dejaba a él como heredero único, sentí que el corazón se me comprimía. Pero lo que más dolió no fue el contenido del documento, sino los rostros de mis padres, Celestino con la mirada baja, incapaz de sostener la mía, y Amparo tan quieto, tan envejecido de golpe, que parecía haber perdido algo más que un hijo adoptivo aquel día. Cuando todos los papeles fueron firmados, sellados y entregados, Darío se levantó con una energía triunfal. No se quedó ni 5 minutos más. Ni una palabra de consuelo a nuestros padres, ni un gesto de afecto. Ni siquiera un café compartido. Se marchó como quien ha terminado una negociación y tiene otras prioridades. Fue entonces cuando, sin saber por qué, yo también salí tras él. No fue una decisión racional, sino una necesidad visceral de entender qué había pasado realmente. Nos encontramos justo en la verja de entrada. Él iba con paso rápido, pero al verme parado frente al portón, detuvo su marcha. El sol de la tarde caía oblicuo, proyectando nuestras sombras en el suelo como si fueran caricaturas alargadas de quienes éramos en realidad. Lo miré. A Darío. A mi hermano. Al hombre que había puesto condiciones a sus padres para quedarse con todo, que había chantajeado con su ausencia, que había tratado la herencia como una transacción financiera y no como el último acto de amor de unos padres hacia sus hijos. No pude evitarlo. Le dije, enhorabuena, Darío. Has ganado. Has conseguido lo que querías, los papeles, la casa, el reconocimiento. Has convertido el amor en números, la familia en propiedades, los recuerdos en metros cuadrados. Hoy, el dinero ha ganado sobre los valores humanos. Espero que te llene el pecho tanto como me lo vacía a mí. Él me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Me dijo que yo no podía reclamar lo que nunca fue mío por derecho, que la sangre no se compra con bondad ni con sacrificios. Que él era el hijo natural y punto. Que las emociones eran adornos innecesarios cuando se trataba de justicia familiar. En ese momento, no respondí. Me limité a sentir con una amargura que me quemaba por dentro. Lo vi alejarse calle abajo, sin volver la vista atrás. No sé si por orgullo o porque, simplemente, ya no le importábamos ni yo ni ellos. Y entonces, por primera vez en años, me sentí verdaderamente solo. Volví a entrar a la casa, no por mí, sino por ellos. Celestino estaba sentada en el sofá, frotándose las manos nerviosamente. Amparo en la cocina, bebiendo agua a pequeños sorbos, como si se estuviera tragando el peso de su decisión. No los culpaba, aunque me doliera. Sabía que lo habían hecho por miedo. Miedo a perder a Darío. Miedo a morirse sabiendo que uno de sus hijos jamás volvería a pisar la casa. Miedo a ese chantaje emocional que a veces los hijos biológicos ejercen sin escrúpulo alguno. Pero esa noche, mientras les preparaba una cena ligera, entendí que no podía seguir adelante sin ayuda. Que mi alma estaba herida. Que necesitaba reconstruirme desde dentro. Así que al día siguiente, sin saber bien por qué, entré en una iglesia cercana. Una pequeña parroquia que siempre había estado ahí, pero que jamás había visitado. Me senté en un banco al fondo, esperando algo. No sabía bien qué. Y entonces, se me acercó un sacerdote, un hombre mayor con una expresión serena. Le conté todo. No de una vez, sino en fragmentos, como quien intenta armar un jarrón roto con piezas que no encajan del todo. Me escuchó sin interrumpirme. Sin juzgarme.
Y cuando terminé, se limitó a recitarme una frase del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquellas palabras se quedaron clavadas en mi pecho como una semilla extraña. No las entendí del todo al principio. ¿Amar a los que me habían hecho daño? ¿Bendecir a Darío? ¿Agradecer a quienes me habían negado incluso el consuelo? Pero con los días, fui comprendiendo. No se trataba de excusar a nadie, sino de no convertirme en alguien como él. De no dejar que el odio me definiera. De no permitir que la herida se infectara. Y así, día tras día, comencé a sanar. Cuidé de mis padres sin reproches, sin resentimientos. Les leía en voz alta, les acompañaba a los médicos, cocinaba para ellos, les ponía música. Me convertí en su hijo invisible, sí, pero también en su hijo constante, silencioso, fiel. Pasaron 3 años. 3 años en los que el tiempo fue deshojando lentamente las hojas de la vida. Primero fue Amparo quien nos dejó, una madrugada tranquila, sin dolor, mientras dormía. Luego, meses después, Celestino, que aguantó más de lo que su cuerpo podía solo para no dejarme solo en medio de ese silencio. El día del entierro de Celestino, Darío vino. Llegó tarde y se marchó pronto. Apenas cruzamos palabras. Para entonces, ya era dueño absoluto de la casa, de los recuerdos, de los muebles y de las paredes. Yo no reclamé nada. Ni un reloj, ni una fotografía. Nada. No volví nunca más a aquella casa. Ni siquiera pasé por la calle. Preferí guardar a mis padres en el corazón y no en los rincones donde los vi desmoronarse. A veces me preguntan cómo fui capaz de perdonar, cómo logré no caer en la amargura o en la ira. Y siempre respondo lo mismo, por el consejo de aquel sacerdote, por esa frase que no era un mandato, sino una invitación a no ser devorado por el rencor. Porque entendí que el que guarda odio, pierde 2 veces, primero al ser herido, y después al convertirse en su propio verdugo. Hoy, vivo en otro lugar. Trabajo con niños, con personas mayores. Doy lo que tengo, que no es mucho, pero es honesto. Llevo una vida sencilla. Rezo cada noche no para pedir, sino para agradecer. Y aunque me quede poco de lo material, me queda todo lo esencial, paz, memoria, dignidad. Darío sigue con su vida, supongo. Nunca más volvimos a hablarnos. Pero no lo odio. Lo recuerdo como se recuerdan los inviernos más duros, con la certeza de que uno sobrevivió y aprendió a valorar la primavera. Y si algo me ayudó a seguir siendo humano, fue esa frase. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan. Porque perdonar no es rendirse. Es simplemente decidir que uno no quiere vivir encadenado al daño que le hicieron. Y yo, aunque no heredé ni un metro cuadrado, heredé algo que ni el notario ni el testamento podían registrar, la capacidad de amar incluso en el desamor. Y eso, al final, es lo que me hizo libre.